sí. Está muy bien porque a nadie se le ocurriría registrarle la chaqueta. Nadie. Es decir, es un poco como la carta robada de Edgar Allan Poe, que la mejor manera de esconderla es ponerla encima de la mesa del despacho, no en los cajones secretos del secreter, ¿no? Entonces, bueno, verlo con la chaqueta encima... No, no la lleva casi nunca encima. No, pero cuando la... Sí. Digamos, cuando la saca la lleva encima. Sí, encima. Sale y la con la lleva chaqueta. con tal No, y le naturalidad registran que de vez en cuando y le dicen, no lleva armas, ¿no? Pero es que le registran sin la chaqueta. Sí. Con lo cual, claro, le hacen un cacheo normal y no lleva armas, porque la chaqueta está atada en la grupa del cabaret. No, eso cuando entran en el hotel, nadie puede pensar que lleva las granadas. Claro, cuando ya se asoma al porche y las tira, luego las lleva a la maleta. Sin embargo, jugando con que la cosa no resulte sorprendente, ya hay muchos antecedentes de la presencia de las granadas. Sí. En la maleta, las que él utiliza, bueno, los planos que hay dentro del hotel ese, de la batalla, de la guerra que hay en la calle, son hermosísimos porque siempre hay un primer término de él. Siempre estamos desde el punto de vista de él y nunca hay una separación entre el exterior y el interior. Siempre están mezclados hábil y hermosamente, y luego las texturas del decorado de la taberna, esos rojos, sangre, como con unas texturas muy trabajadas. A mí me parece que lo que más, yo lo que diría dentro de todo, en esta película lo que más destaca es el sentido... La fuerza visual. Cada plano es una belleza, pero no una belleza gratuita y esteticista, sino siempre al servicio de lo que está contando. Y luego, a mí me parece que también es curioso en la época en que se hizo esa especie de desmitificación de los héroes tradicionales del cine de aventuras, porque aquí, al fin y al cabo, entre el protagonista y el antagonista hay escasas diferencias. Aquí no hay un héroe ni un antihéroe. Son dos personajes, pero efectivamente el personaje de Robert Mitchum es un personaje que tiene una conciencia y que tiene una conciencia que está presente en todos los momentos, porque una de las cosas sorprendentes de la película, también en la época, es que este hombre haga todo esto, pues yo diría que por principios. Porque al fin y al cabo no parece que vaya a tener unos grandes beneficios. Eso yo creo que queda un poco sorprendente dentro de la película. Es muy sorprendente. O sea, que a mí me parece que los personajes están muy bien descritos. Yo el guión creo que va demasiado deprisa. El guionista era Ed Fenton, un tipo muy curioso, poliomilítico desde pequeño, que se pegó un tiro cuando ya no pudo soportarlo más, a mitad de los años 70, que hizo aquella película también que han hecho otra versión de Narrow Margin, no sé cómo se llamaba aquel, el del criminal que se escapa, etcétera, una película estupenda de Fleischer de los años 50 también, guionista raro, un tipo raro, ¿no? Luego la hizo Jim Hackman. Cosa que no me parece nada raro porque la película está llena de cosas y de personajes y de raros, ¿no? Porque el personaje femenino es muy raro, el marido también es raro, todos son antihéroes, como tú dices, de alguna manera, pero yo creo que el personaje de Mitchum, hombre, ayuda enormemente la presencia de Mitchum, que nunca va a ser un héroe convencional, ni un personaje convencional. De todas formas, resulta inesperado esa inesperada filantropía de cara a la revolución a alguien que tiene una fama de ser poco recomendable. Le llaman el alacrán, o sea, cuando aparecen en el hotel y de Wilson, ya sé quién eres. Por la eficacia de su picadura. Efectivamente. Sí. Y luego resulta un santo. Y efectivamente, hay un momento determinado que giras, puedes pensar que él estaba enamorado de esa mujer, cuyo es muy franco, le propone dar un paseo y esa secuencia está muy bien. Ella le mira despreciativamente y sale andando en sentido absolutamente contrario. Y el personaje de Escobar yo creo que también está muy bien porque es un tipo despiadado que hace la revolución, capaz de pegarle un tiro, a caballo entre la amistad y no la amistad, que va a lo suyo también. Así que esa parte de la película creo que de personajes está muy bien porque nos los describen rápidamente. Hay algún momento de filosofía, como una conversación que hay en el tren entre Escobar y Kennedy, que cuentan un poco cuáles son sus filosofías de la vida. Allá el personaje de Mitchum empieza a asomar un poco la oreja, vamos, concretamente, ¿no? Pero yo creo que lo que sí resulta un poco excesivamente rápido es la parte final, el combate final, que está muy bien. La toma de conciencia. Y la toma de conciencia, decirle al principio nos repartimos la mitad y luego, bueno, pues quédate absolutamente con todo, ¿no? Bueno, ya le advierte que se cuide de las mujeres, da la impresión que va a ir a recoger esa papeleta de empeño, ¿no? Como antes ha hablado... Al final está clarísimo. Como antes ha hablado que yo trataría a una mujer de una forma distinta, pues el par de secuencias amorosas que hay con esta actriz, que yo creo que muy poco, está francamente bien, ¿eh? Son muy contenidas, pero diciendo las cosas correspondientes, ¿no? Sí. No, que digamos esa asunción es eso, efectivamente precipitada. Quizás debía tener un par de apoyaturas más que nos la explicaran.
porque, bueno, al principio, con esa mirada de cínico que tiene, que está absolutamente genial, esa indolencia, y que además, bueno, está haciendo eso porque ese es su trabajo, ¿no? La verdad es que nos da la sensación de que no va a flaquear en su manera de ser, ¿no? Es uno de los grandes atractivos, para mi gusto, de la película. Yo creo que influye más la amistad, porque claro, su amigo el coronel se la juega, es decir, no solo es que es muy cruel, pero que se la juega con una gran elegancia en nombre, pues, de la revolución. Y yo creo que eso a él, digamos, le inquieta. Dice, tiene una razón para vivir y hasta una razón para morir, yo no. El amor, la amistad yo creo que está muy por encima del amor. A mí lo que me divierte... Entre otras cosas porque está simpaticísimo, como siempre. Lo que me divierte del personaje es que este personaje... Era ese tipo. El de Robert Mitchum, que evidentemente tiene esta especie de conciencia política que de repente le viene casi de una forma milagrosa, tiene un contrapeso que es su propia personalidad de actor. Es un hombre con esa pinta tan absolutamente escéptica, inexpresiva en algunos casos, indiferente, que lo hace más llevadero, porque no es un personaje de estos tiernos y que de repente se emociona, sino que es una especie de duro terrible, pero digamos que es un duro que tiene su corazoncito. Y posiblemente sea la amistad o no sé, o la admiración o el respeto que siente por el personaje de Gilbert Roland, que efectivamente es un hombre que lucha por unas ideas y de alguna forma eso a él le debe... Pero no deja de ser curioso... Pero él, por ejemplo, tampoco se pone nunca por encima cuando habla con Kennedy, con Zachary Scott. Hablan como... De alguna manera es un colega, eso está muy bien, no hay maniqueísmo. No, es que en la película en ese sentido no lo hay. Las tropas regulares tampoco son. El general Lorenzo lo que cuenta es un tipo caballeroso, pues no está mal, tampoco no está mal. Y tampoco se ve muy bien cuáles son las ideas de la revolución. Así como Peckinpah siempre procuraba que los revolucionarios mexicanos sean los idealistas, lo que iban a cambiar el mundo. Eso se ve un poco en Grupo Salvaje, está realmente claro. Los indígenas en contra del Indio Fernández, que es un ser corrupto en todos los niveles, etcétera, ¿no? Pero aquí el general Lorenzo, que aparece en las tropas regulares, pues da la impresión de que, no voy a decir que es un telón de fondo, pero sí que son gente que están haciendo un trabajo, son más aventureros, gente que están, lo que tú decías, el rótulo del principio de la película, y hay poco énfasis en colocar aspectos morales que no sean aspectos personales. Da la impresión de que Fleischer le interesa más las relaciones personales, lo que hay de bajeza en el tratamiento de Kennedy a su mujer, que la utiliza como cebo para sus negocios concretamente. Cosa que ella sabe también. Sí. Claro, que ella sabe. Es que yo creo que hay dos cosas... Ella lo cuenta, ¿no? Ella dice, yo estuve enamorada al principio, lo que pasa es que, bueno, la historia, hay algún diálogo, los diálogos son estupendos concretamente, ¿no? Bueno, la primera vez que abre la boca cuando la despide en la iglesia le dice, intente usted conseguir, le dice a ella, ¿no? Un hombre que la considere como debe ser, como en el debido respeto. O sea, la primera vez que abre la boca ella parece una frase contundente, dice, han olvidado ustedes algo, y dice ya el sentido común. Sí. Cierta gracia. Yo creo que hay dos claras intenciones de Fleischer al contar esta historia en la película. Una es una intención desmitificadora de todo tipo de héroe, moral, de aventuras, de acción, porque aquí están todos bastante desmitificados. Y otro, eliminar todo énfasis, toda retórica, y la película se cuenta con una enorme naturalidad, una cierta cotidianidad. En teoría el malo sería Kennedy, Zachary Scott, que siempre ha sido un actor de lujo, secundario. Bueno, ha hecho películas de protagonista. Hizo La joven con Buñuel, más lejos. Pero tampoco lo ves que sea malvado. La charla de ellos es estupenda. Y todo está como muy natural. Cuando el otro le dice, oye, pues échate a dormir, el otro baja del tren, coge un caballo y se va. O sea, que es como... Es que Zachary Scott es un traficante de armas y ese es su negocio. Y en aquel momento y en aquella situación... De alguna manera también lo es Mitchum. O sea, sí, bueno, pero en el fondo son todos como unos personajes que van a lo suyo. Yo por eso creo que el título original, Bandido, no corresponde a la película. Es aventurero, pero bandido en el sentido de nuestro idioma no está bien aplicado para ello. Bandido y bandolero derivan de bando. Son los que son proclamados como delincuentes a través del bando, ¿no? Y sí, no está bien Tú sería aventurero. Sí. Mejor. Sí, sí. Es que lo que son una serie de aventureros que por una u otra razón se encuentran... Los prueba, digamos, ese título tan expresivo. Hay miles de personas que escapan de la guerra civil además. Y hay miles de personas que bajan
a sacar tajadas. A ver qué pasa. Y estos vienen a sacar tajada. Entonces, bueno, está muy bien presentado, es un individuo evidentemente sin escrúpulos, pero resulta que sí los tiene. Y sí le aflora